Muy bien, pues nada, nos sentamos si queréis. Pedro del Santo, que me hace mucha ilusión que venga, porque es de mi curso, 9 años de sacerdote, los dos hay muchos años en el seminario, y él ha estado destinado en la colegiata de San Isidro, entonces sabe un montón de San Isidro, y hoy es pues día para que nos cuente. Él tiene mucho más que contarnos de lo que nos va a contar hoy, ¿vale? O sea que si no, yo luego le corto cuando llegue la hora, para no trasnochar. Y también al final hay 25 cortaré, también por si hay alguna pregunta, ¿vale? Para poder hacerle al final antes de irnos. Pues muy bien, pues entonces, buenas tardes a todos. Tampoco sé tanto de San Isidro, solamente he estado 9 años conviviendo con él, pero algo sé y de lo que me he informado y de lo que he ido viendo durante ese tiempo. Ahora no estoy allí, ahora estoy aquí cerquita en San Bonifacio, pero quiero empezar diciendo que todo lo que yo diga aquí hay que ir luego a corroborarlo en la colegiata de San Isidro, porque ya sabéis que este año es año jubilar, para conmemorar el aniversario, el 400 años ya de la canonización, y va a estar el cuerpo de San Isidro expuesto para la veneración de los fieles. Le van a quitar la tapa para poderlo ver como se ha visto a lo largo de la historia durante mucho tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar, porque si no, yo me enrollo con mucha facilidad y perdemos mucho tiempo. ¿Quién es San Isidro? Pues San Isidro es el santo madrileño quizá el más universal de todos los madrileños, aunque a algunos pues no les suene o no lo sepan, y a pesar de que en la Villa y Corte, como se le dice a la ciudad de Madrid, pues no hay un monumento como tal que recuerde a su santo patrón. Pero no obstante, uno se sorprende que muchos en el mundo le conocen, ¿no? Cuando he estado allí han venido gente de todas partes del mundo, desde Indonesia hasta América del Norte, había unos que venían desde las antípodas, desde Australia, para pues conocer el sepulcro del santo madrileño, porque en su pueblo había una iglesia dedicada a él. Porque aunque nos pueda parecer mentira, hay todo, igual que tenemos el Camino de Santiago, hay todo un camino de San Isidro en todo el sur de Estados Unidos, que va desde Miami hasta California, con un montón de templitos, de conventos y de ermitas que recuerdan al santo madrileño, que, como os he dicho, está en la Catedral de Madrid, que es como lo conoce a la Real Colegiata de San Isidro pues las personas de más de 65 años, ¿no? A pesar de que está la Catedral de la Almudena, pero todo el mundo dice: yo vengo a la Catedral de Madrid, que es la Colegiata de San Isidro, porque así ha sido durante muchos años, ¿no? Este templo fue comenzado en torno al año 1620, fijaros, un poquito antes de que San Isidro fuera canonizado, y fue un encargo que hizo Su Alteza Real la emperatriz Mariana de Austria, esposa de Felipe IV, a la congregación de la Compañía de Jesús, a los jesuitas, para la edificación de un templo en honor a San Francisco Javier. Pero, bueno, pues eso al final, pues el devenir de la historia hizo que otro monarca, años más tarde, cambiara la advocación. Bueno, pues ese proyecto albergaba también la edificación del que hoy se conoce como Instituto de San Isidro, que era entonces el complejo del Colegio Imperial. Querían hacer allí un macro colegio con su capilla, con su iglesia, afuera del término de Madrid. Fijaros lo que es el término, porque hay que recordar que la Plaza Mayor eran los campos donde trabajaba San Isidro, y eso estaba fuera de la muralla. Ahora pues cualquiera dice que eso había sido alguna vez extramuros, ¿no? Bueno, pues este complejo era para potenciar la actividad del Madrid del siglo XVII, que estaba en plena expansión. Pero con la llegada de Carlos III, pues cambian las tornas, hay cambio de monarquía, hay nuevos aires, hay mala relación con la Compañía de Jesús, y los jesuitas son expulsados de la corte y de España. El templo va a sufrir una serie de remodelaciones que seguirá, a pesar de todo, amparado bajo la corona. Se remodelará el retablo, que se encargará la nueva decoración a Ventura Rodríguez, en definitiva, pues para decorar el templo a los gustos del nuevo monarca y a los gustos del nuevo siglo, que estamos hablando ya de 1760 y tantos, como veremos luego. Y entonces el santo, que estaba descansando en la cercana iglesia de San Andrés, en la Plaza de la Cebada, pues es pasado al templo de San Isidro, a entonces lo que era el templo de los jesuitas, el templo de San Francisco Javier, y pasa a ser Real Colegiata de San Isidro. Lo iremos viendo después. Esto solamente quiero dar unas pinceladas así como muy largas. El pobre templo de San Isidro pues va a sufrir un montón de vicisitudes a lo largo de toda su historia. La fundación, el cambio de advocación, las remodelaciones, la desamortización de Mendizábal,
la guerra civil, que fue como la puntilla que hizo que el edificio viniera a menos, pues porque las hordas un poco salvajes de entonces, vamos a ser políticamente correctos, pues querían destruir la mayor reliquia que poseyera la Iglesia. Y esa era no el brazo de Santa Teresa, no la cabeza de Santa María de la Cabeza, sino el cuerpo entero de San Isidro Labrador. Avisados los canónigos del peligro que corrían, cogen el cuerpo, lo sacan del camarín en el que está normalmente y lo esconden literalmente entre muros. Lo enladrillan en un muro que baja a la actual cripta junto con los restos de Santa María de la Cabeza, y ahí pues pasa 3 años hasta 1939, cuando acaba la contienda, cuando se recuperan. ¿Qué hacen con el templo? Pues como no han encontrado las reliquias, el templo lo intentan quemar. Queman todo lo posible y fruto de ese fuego, pues la bóveda, la cúpula central de la iglesia, una joya arquitectónica encamonada, una cúpula encamonada, hecha al estilo de Santa María de las Flores, con madera y tal, pues con el calor se resquebraja, se viene abajo, se hunde y con ello arrastra pues parte de la bóveda. Se pierden así un montón de frescos que narraban la historia de la Sagrada Familia, la infancia de Jesús y diversas imágenes del Antiguo Testamento. Con los años 50 viene la reconstrucción. ¿Y cómo se hace si se ha perdido todo? Pues con unos cuadros que, pues obra de La Pallese y obra de Monasterio, pues intentan recrear lo que era el templo entonces. Pero vamos a lo que nos ha traído aquí, que es hablar de nuestro santo patrón, no del edificio, que a mí se me va siempre, como nos ha dicho Juan, pero soy arquitecto y se me va por ahí siempre que puedo, ¿no? Bueno, pues Isidro. Isidro debe su nombre a la contracción de Isidoro, que era un nombre muy común entre los mozárabes, que estaban apegados a la tradición visigoda, como estaba la familia de Isidro Labrador, que no se sabe si era de los Merlo o de los Quintana, la cosa está todavía en estudio, ¿no? Pero sí que tenían mucho apego al gran prelado de Sevilla, al gran Isidoro de Sevilla, que en el siglo VII había sido pues el encargado de hacer muchas de las reformas que se hicieron en la Iglesia católica de entonces, ¿no? Y que el rey de Castilla, Fernando I, allá por el año 1037-1040, trasladó a León, y por eso se le conoce como San Isidoro de León, aunque es Isidoro de Sevilla, que es donde estuvo él ejerciendo. Bueno, pues Isidro nació en Madrid en torno al año 1080, ¿no? Hijo de unos labriegos pues sencillos y humildes y cristianos viejos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque por aquel entonces los territorios de Madrid eran ocupados por gente que venía del norte o gente que se había quedado después de la ocupación musulmana. Y entonces a los que eran de toda la vida y venían del norte o venían de familias cristianas de siempre, se les llamaba cristianos viejos. No así su mujer, porque se casó con Santa María de la Cabeza, con María Toribia, que esta sí que venía de familia mozárabe. Bueno, pues el santo madrileño, bien Merlo, bien Quintana, recibió su bautismo en la actual iglesia de San Andrés, que por aquel entonces era una pequeña iglesia que ocupaba pues lo que es un tercio si lo conocéis, un tercio de lo que es la iglesia de San Andrés actual, y que fue la parroquia donde San Isidro vivió su vida parroquial mientras estuvo en Madrid, ¿vale? Él aprendió a leer en la iglesia de la Almudena, que no es la catedral que tenemos ahora. Si habéis ido por la catedral de la Almudena, sabéis que hay un callejoncito debajo del Rey de los Vinos, ¿no? Que hay un señor así apoyado de bronce, pues ahí están los restos de la antigua iglesia de la Almudena, una iglesia que había sido mezquita y que, bueno, pues en tiempos de San Isidro había sido otra vez cristianizada, y ahí aprendió a leer nuestro santo patrón. Él se dedicó a todo lo que tenía que ver con las labores de la agricultura. Empezó siendo pocero y estuvo haciendo sus primeros pozos en los terrenos de una tal Doña Nufla, que tenía sus tierras en el extrarradio de Madrid, lo que hoy es la Plaza Mayor. Bueno, pues allí en la Plaza Mayor hizo su primer pozo San Isidro, y luego fue haciendo pozos sucesivamente por el camino que iba a Toledo, es decir,
por la calle Toledo. No en vano, en el propio templo de San Isidro hay un pozo realizado, que se conserva hoy, realizado por San Isidro. Cuando en 1108 el rey almorávide decide invadir el territorio de Toledo, es decir, invadir Madrid y las provincias colindantes, ¿qué hacen los pobladores de Madrid? Pues huyen hacia el norte y se van a la zona de Buitrago de Lozoya, a Caraquiz o a Torrelaguna. Y aquí es donde conoce a su mujer, María Toribia, la que será después Santa María de la Cabeza, hija de cristianos mozárabes que se dedicaban como él a la labranza. Tomaron en renta una hacienda dedicándose a las tareas de labor, él y ella a cuidar una cercana ermita, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, a la que acudía cada día atravesando el jarama, alcuza en mano, es decir, con una jarrita llena de aceite y con un hacha de lumbre para mantener la lámpara de la Virgen siempre encendida. Durante su estancia en Caraquiz, obró Isidro varios milagros. O sea, los milagros de San Isidro no solamente han sido después de fallecer, sino durante su vida, con una vida ejemplar y cristiana, pues él obró varias curaciones, ¿no? Y hay un hecho que es curioso, porque no sé si sabéis, a San Isidro normalmente se le representa con la hachuela, esa que es unas veces puntiaguda, otras veces roma, que es con la que se cavaban como una pala jardinera, para que os entendéis, los que sabéis un poco de jardinería, para hacer los pozos. Y a Santa María de la Cabeza se la representa con la alcuza, el hacha, y siempre se la representa encima de la toca, pisando la tórica. ¿Y por qué? Pues porque como el demonio siempre tiene sus cositas que hacer, pues metió en la cabeza a algunos vecinos de Isidro para decirle que su mujer, pues que se iba al río y que, bueno, pues que, en fin, que andaba un poco ligera de ropa, con perdón aquí de la audiencia y sobre todo con perdón del señor que está aquí. Bueno, pues Isidro, pues obviamente fue a observar qué pasaba y la pobre María lo que hacía era que, como tenía que atravesar el río, pues ella, al llegado a un punto donde tenía que cruzar, levantaba la cabeza al cielo, se santiguaba, echaba la toca al agua y pasaba el río a pie enjuto, es decir, como le decía yo a los chavales que venían a ver el cuerpo de San Isidro, es la patrona de los surfistas porque, bueno, pues atravesaba el río encima de su toca. Visto lo cual, pues entendió Isidro que todo era obra del demonio y que no tenía nada que pues echar en cara a su querida esposa. Bueno, pues Isidro es un gran trabajador del campo, es un buen cristiano, es cumplidor con las normas religiosas, lleva en su vida la máxima franciscana de ora et labora, es decir, reza y trabaja, y lo hace a la vez que en torno suyo se realizan distintos prodigios, milagros en definitiva, que quedan recogidos en el Códice de Juan Gil de Zamora, que por eso se sabe todo esto. Es un códice que se escribe en 1240 por Juan Gil de Zamora, más conocido por el diácono de Madrid, y en el que se recogen todos los milagros que reflejan el arca gótica que podemos observar en la Catedral de la Almudena. Si alguno habéis ido a la Catedral de la Almudena, en el ábside hay una arca gótica con unas pinturas que ha sido restaurada recientemente que reflejan casi todos los milagros los milagros más famosos que hizo Isidro. Bueno, pues ese arca es la segunda que albergó el cuerpo de San Isidro mientras estuvo en la capilla de San Andrés, porque el pobre Isidro, a pesar de que en vida tuvo que trasladarse varias veces, una vez muerto, al pobre le estuvieron llevando de aquí para allá continuamente, porque entre los traslados de sus restos y las visitas que hacía a la corte cuando algún monarca estaba enfermo, el pobre pues hizo muchos kilómetros. Bueno, pues ese arca es una caja externa profusamente decorada en estilo gótico francés, que data del siglo XIII y que contenía en su interior otra caja un poquito más pequeña. A todo esto, un poquito más pequeña. San Isidro en la actualidad mide 1,75. Digo en la actualidad porque lo han medido hace escasamente 20 días. Teniendo en cuenta la merma que hacen los cuerpos una vez que fallecen y el encorvamiento propio de la columna, pues se calcula que San Isidro era un hombre de unos 1,85 o más de alto. Así que era un buen elemento, ¿no? Bueno, pues el arca evidentemente es de ese tamaño y es un arca que sorprende por lo grande que es, ¿no? Bueno, pues ese arca nos cuenta los distintos milagros que hizo San Isidro. A saber, voy muy deprisa porque el tiempo que me ha dicho Juan, pero creo que es que voy demasiado deprisa, ¿no?
Así que voy un poquito más lento, es que yo como me acelere hablo súper rápido. Eso me dicen en la parroquia, padre, por favor, hable un poco más despacio porque es que he tenido un mal maestro. Bueno, ¿cuáles son los milagros más conocidos del santo? Pues el primero es el milagro del molino. ¿Cuál es el milagro del molino? El milagro del molino es que en pleno invierno va Isidro con su ayudante o compañero a moler el poco trigo que habían cosechado, medio saco cada uno. Madrid por aquel entonces nevaba más de lo que nieva ahora, y viendo unas palomas que están hambrientas y revoloteando alrededor de los sacos, pues Isidro coge, abre su saco y le echa un puñado, limpiar un poco la nieve, echa un puñado de trigo para que las palomas coman. El compañero le amonesta diciendo, oye, que hay poco trigo, encima no lo desperdicies. ¿Cuál es el milagro? Cuando van al molino y echan los sacos a la piedra y empieza a moler, y los sacos no dan abasto con toda la harina que estaba saliendo. Es decir, la sobreabundancia que es tan habitual en todos los milagros de San Isidro. Pues llevaban 2 sacos escasos y salen con más de 2 sacos llenos a rebosar de harina molida. Cuando al moler el trigo, evidentemente, se merma el producto que se va a conseguir. Otro milagro, el milagro de los bueyes. Como siempre, el demonio anda, pues eso, buscando como león rugiente a quien devorar. Y estando contratado para el señor de Vargas, que ya era uno de los terratenientes de Madrid, pues Isidro, ¿qué hacía? Lo primero, rezar. Y entonces tenía para entonces de sus compañeros la mala costumbre de acudir a las distintas iglesias de Madrid cercanas antes de ir a trabajar para hacer la visita y hacer su oración. ¿Qué pasa? Pues que los compañeros, pues como los viñadores de la primera hora y los de la última hora, ¿no?, empiezan a quejarse y le dicen al Señor que Isidro pues no hace bien su trabajo, que se pasa la vida rezando, holgazaneando y que por tanto el rendimiento no va a ser el mismo y que ellos pues van a tener que sufrir esa falta de trabajo. Cuando el señor de Vargas se va a ver a Isidro, Isidro con toda santa paz hace sus oraciones y le dice, bueno, pues vea usted mismo el fruto de mi trabajo. Cuando van de camino, pues el señor de Vargas comprueba que una yunta de bueyes blancos están siendo tirados por como dice el texto del códice, por un hombre de Dios. Entonces, mientras Isidro trabajaba, pues mientras Isidro rezaba, un ángel trabajaba las tierras, con lo cual el trabajo no es que fuera el mismo, sino que era el doble que el de sus otros compañeros. El milagro del lobo. Isidro tenía un gran amor a los animales, ya lo hemos visto con las palomas, los pájaros, y quería mucho a un borriquillo que le ayudaba en sus faenas. Pues estando un día rezando en la iglesia, en la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, en Carabanchel, donde estaba un compañero nuestro, pues vinieron unos vecinos para decirle que a su borriquillo le estaba persiguiendo un lobo y que no le dejaba en paz, que iba a fallecer de cansancio, y al final pues lo que hacen los lobos, trapiñárselo. Isidro, en vez de preocuparse, siguió rezando, pidiendo por su animal. Cuando salió, se encontró al borriquillo tan ricamente descansado y el lobo exhausto, muerto del cansancio de haber perseguido al borriquillo sin éxito. Algunos pueden decir que son curiosidades o que son tal, pero está todo recogido. O sea, esto no es una cosa, está recogido pictóricamente, vamos a decirlo así, gráficamente y por escrito, y todo corroborado. El milagro de la olla. Aquí resalta la caridad de San Isidro. San Isidro tenía 3 virtudes, era la humildad, la fe y la caridad. Virtudes que tenemos que tener todos los cristianos. Bueno, pues él apreciaba mucho la virtud de la caridad y la ejercía, de tal manera que, sin saber si había o no había comida, se llevó a un pobre a comer a su casa. Su esposa pues le tenía preparado la parte de guiso que le correspondía, y claro, Isidro le dice, da de comer al pobre. Yo me imagino la cara de María diciendo, pero espanto, si solamente me quedan 2 tajadas para ti, ¿cómo vamos a dar de comer al pobre? Tú das de comer al pobre que ya luego comeremos. Cuando María va a ver la olla y va a abrir la olla estaba a rebosar de guiso recién hecho de carne, con lo cual pudo comer no solamente ese pobre, sino otros que se acercaron. Ese es el milagro de la olla. Otro milagro conocido, el de los pobres. Isidro, como buen cristiano, pertenecía a una de las cofradías que existían por aquel entonces. Estamos hablando del siglo XI. Bueno, pues lo normal en las cofradías era el día de la fiesta compartir la comida. Como Isidro se retrasaba, los cofrades le reservan su parte a Isidro. Isidro llega y no llega solo. Viene
rodeado de una corte de pobres a los que les ha prometido que van a comer porque es el día de fiesta. Cuando llegan, pues y observan que solamente tenían el plato para Isidro, no saben qué hacer. Y Isidro les dice: mirad en la olla para dar a todos estos que vienen. Cuando miran en la olla, pues vuelve a ocurrir lo mismo, la olla a rebasar de guiso de carne para todos los que acompañaban a Isidro. Pero no solamente hace milagros a los de fuera de casa, el milagro de su hijo, o que hizo con su hijo, también es importante, que es el milagro del pozo. Su hijo, Illán, también santo, por cierto, es la primera familia santa antes que los padres o la familia de Santa Teresita de Lisieux, cae al pozo. Todos alarmados, pues el niño se ha muerto, el niño se muere, Isidro convoca a los vecinos, se ponen a rezar, el nivel del agua del pozo sube hasta sacar al niño sano y salvo. Bueno, pues estos, entre otros, milagros de San Isidro. Por tanto, es normal que Isidro fuera apreciado entre sus vecinos por sus buenas costumbres, por tener esa caridad con todos los que le rodeaban, y cuando muere, pues muere en olor de santidad, como todo buen santo, ¿no? Pues siendo así apreciado por todos sus vecinos y teniendo, como dice el códice, teniendo legítima mujer y un hijo que era buen administrador de su casa, como es necesario, llevando una vida laudable, mereció alcanzar la muerte más loable por la generosidad del Señor. Y un viernes 30 de noviembre de 1172, como dice la tradición, festividad de San Andrés, y en la casa de su señor Juan de Vargas, a edad avanzada, dicen a edad avanzada, unos 90 años, luego os comentaré lo que se ha descubierto últimamente, y esto sí que es primicia, hizo lo que normalmente hacían los buenos cristianos: testamento de sus escasos bienes, amonestó a su familia, a su mujer y a su hijo, se golpea el pecho, hace la señal de la cruz, une las dos manos sobre el pecho y exhala su espíritu. De esa forma se conserva San Isidro, con los brazos cruzados encima de su pecho y ladeada la cabeza como si hubiese expirado hace, pues eso, un par de horas. Fue enterrado en el cementerio de San Andrés. El lugar exacto está hoy también señalizado. Según entramos a la iglesia de San Andrés, tenemos justo enfrente un retablo que conmemora la vida de San Isidro. Pues en el lado izquierdo está el sepulcro de San Andrés. Una cosa muy pequeñita, porque se le sepultaba al estilo mozárabe, evidentemente, con un sudario de lana o de lino, desnudo, y se introducía en la tierra, sin más, sin arcón y sin nada. Y allí permanece durante 40 años. El templo de San Andrés también va a sufrir modificaciones, y lo que entonces era el exterior de la iglesia, con el tiempo pasa a ser el interior de la iglesia, por eso ahora mismo está dentro de la iglesia. Pero hablamos tiempo después de eso. Pero bueno, y es enterrado en San Andrés porque es donde pertenecía cuando él falleció. La casa del señor de Vargas es lo que hoy ocupa el Museo Municipal, que está pegadito a San Andrés, y al actual San Andrés. Y San Andrés debió de vivir, pues eso, pues ahí en lo que es ahora las viviendas de los sacerdotes, una cosa así. Ahí tendría su casita la familia del santo. Y a su sepulcro acudía mucha gente. ¿Y qué es lo que hacía? Se iba llevando la tierra del sepulcro, o la tierra que cubría la sepultura del santo, porque con esa tierra la pasaban por las personas enfermas o los ciegos y recuperaban la vista y recuperaban la salud. Pero claro, como todo en esta vida, pues uno va cayendo en el olvido. Y por aquel entonces, pues llovía más que ahora. Y como Madrid es una continua escorrientía por todos sitios, el agua se metía en el sepulcro continuamente. Bueno, pues así 40 años. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar de Santa María de la Cabeza. Muerto Isidro, María se traslada a Caraquiz, donde dedicó su vida a lo que estaba haciendo cuando le conoció Isidro y cuando vivía con Isidro, a la ermita de la Virgen a la que tantas veces había acudido. Limpiaba y procuraba que no faltase el aceite para las lámparas, y muere el 8 de septiembre de 1180, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Ella, que siempre estuvo al tanto y al cuidado de la Virgen, pues tiene la gracia, le da al Señor la gracia de morir el día del nacimiento de su madre. Se enterró en la sacristía,
y allí permaneció 400 años enterrada en la sacristía, hasta que sus restos fueron encontrados. Lo que pasa es que, claro, Santa María, María de la Cabeza no tuvo tanta, bueno, pues iba a decir suerte, qué palabra más horrible, ¿no? Pero tanta benevolencia al Señor con ella, y sus restos, o por la manipulación de sus restos, porque ya sabéis que antes era muy acostumbrado a cualquiera que muriera en honor de santidad, hacerle pedacitos para tener reliquias, ¿no? Lo de San Isidro fue algo extraordinario, ¿no? Bueno, pues sus restos son encontrados y son recuperados, la cabeza, un par de huesos del fémur, la tibia, parte de la columna, que por cierto también está atestiguado que la columna está incorrupta, y bueno, total, que los restos de Santa María de la Cabeza son expuestos para la veneración pública en el altar mayor de la sacristía, digo, el altar mayor de la ermita, con la no sé cómo llamarlo, cosa extraordinaria, que los restos estaban dentro de una urna, pero la cabeza, el cráneo, se exponía públicamente, y de ahí que María Toribia pasa a ser María de la Cabeza, Santa María de la Cabeza, porque cual si fuera Catalina de Siena, pues su cabeza era expuesta como reliquia. Luego estuvo en la casa consistorial durante muchos años, pero eso vendrá después. Bueno, pues Isidro, volvemos a Isidro, que os digo que llevaba 40 años en su sepultura de San Andrés. Y quiso el Señor, que vela por sus escogidos, que, como dice el texto de la Escritura, no perdiera ni un pelo de su cabeza, y lo preservó de la corrupción, a pesar de haber sido enterrado, como os he dicho, envuelto en una sábana de lana o de hilo, ¿no? O de Nilo. Uy, de Nilo. Oh, de lino, perdón. Pues ese simple sudario fue suficiente para que su cuerpo no sufriera la corrupción. Y lo del pelo, luego hablamos, porque ha habido muchas leyendas sobre eso. Después de su exhumación en el año 1212, había muerto en el 1080, se produjo un largo proceso de traslados, de lugares, de arcas, de procesiones, de exposiciones a los fieles, de visitas a los reyes cuando han estado enfermos, bueno, un sinfín de movimientos. Tras la exhumación aparece íntegro el cuerpo de San Isidro sin daños y con su mortaja entera. Era el día 2 de abril de 1212. Este año es fundamental porque, como sabéis, la batalla de las Naves de Tolosa fue el 16 de julio de 1212. Y la tradición dice que el santo se apareció vestido de pastor, indicando a Alfonso VIII por dónde tenía que llevar las tropas para vencer al enemigo. La victoria fue para los ejércitos cristianos, evidentemente. ¿Y qué hizo Alfonso VIII? Pues acercarse a donde estaba enterrado San Isidro, donde había sido exhumado, y regalarle un arca, que es la primera arca donde están el cuerpo de San Isidro, que no es la gótica, sino que es el arca que luego se metió en el arca gótica, que fue Alfonso X, el sabio, el que realiza o el que regala esa arca decorada de la que hemos hablado al principio y la que podéis ver en la Catedral de la Almudena. Bueno, pues fue invocado en infinidad de ocasiones, pero en aquella época, en el 1231, en el 1266, para pedir agua para que llueva sobre Madrid, en años de sequía. Fue trasladado en procesión en 1275 hasta la Basílica de Atocha, fecha en la que le debieron de realizar ese arca gótica que mencionábamos para que el traslado fuera de lo más solemne. Ha estado relacionado con distintas casas reales. Ya hemos visto que Alfonso VIII, Alfonso X, Alfonso XI, ha estado también relacionado con Enrique II de Trastámara, cuya esposa, Juana, quiso llevarse una reliquia del santo y no se le ocurrió otra cosa que tirar del brazo del santo para decirme: yo me llevo el brazo del santo a mi casa. Como la reliquia no podía con ella, pues la pobre lo que hizo fue descuajeringar el pobre brazo, porque aunque luego os leeré que el cuerpo de San Isidro estaba fresco y estaba, como os he dicho, incorrupto, pues evidentemente el brazo no se lo pudo llevar. Y desde entonces el brazo de San Isidro está colocado con una cinta, atado al cuerpo con una cinta, porque no podía perder ningún miembro y no podía perder esa incorrupción que le había otorgado el Señor. Bueno, pues sucesos como esos han ocurrido
a lo largo de toda la historia. Cuando Isabel la Católica viene a agradecerle una curación, fijaros que ya va una buena retahíla de reyes los que vienen a San Isidro. Pues cuando Isabel la Católica viene a agradecer una curación a él pedida, pues vienen, abren el arca, venera la reliquia y una de sus damas se acerca para besarle el pie, con la artimaña de llevarse una reliquia. Y de hecho se la lleva. Le pega un bocado al pulgar del pie derecho y se lo lleva en recuerdo para Toledo, que es donde estaba la corte de los reyes católicos entonces. Bueno, pues cuando el cortejo quiere atravesar el río Manzanares, todos los carruajes pasan sin problema, pero el carruaje de esta dama no puede pasar. Los caballos se paran en seco y no quieren continuar. Claro, la cosa era un poco inexplicable. La pobre dama ya no sabía dónde meterse y confesó pues, que llevaba la reliquia de San Isidro. Evidentemente, la reina católica Isabel pues, lo que hizo fue devolver la reliquia, que en un saquito de cuero estuvo colgada en el cuerpo de San Isidro durante mucho tiempo, pero hoy no sabemos dónde está. Esa reliquia ha desaparecido. Una vez entregada la reliquia, el cortejo pudo seguir sin ningún problema y los caballos continuaron sin ningún problema. Bueno, pues tanta expectación producía el cuerpo incorrupto que Francisco de Vargas, de la familia de los Vargas, que había llegado a ser consejero de los Reyes Católicos, ordenó una construcción de una capilla más decente, más acorde para recibir a tantas visitas. Y entonces, con autorización del Papa León XIII, se erigió lo que hoy conocemos como la Capilla del Obispo, que está justo detrás de San Andrés. ¿Por qué se llama la Capilla del Obispo? Porque la terminó su hijo Gutiérrez, el hijo Gutiérrez de Vargas y de Carvajal, que era obispo de Plasencia, en 1555. Pero los problemas no siguen ahí. Los problemas sí empiezan porque, claro, un cuerpo con tanta veneración y no está beatificado, pues esto llamaba la atención. Empieza el proceso de beatificación con sucesivas visitas de obispos, de enviados del Papa, bueno, un sinfín de visitas que concluyen el 7 de marzo de 1619. Estamos hablando casi 70 años después de iniciado el proceso de beatificación. ¿Qué ocurre? En 1622, los plateros de Madrid, ante los rumores de que se va a canonizar finalmente al gran santo, regalan un arca para poder procesionar su cuerpo como merece, porque está siendo trasladado continuamente. Bueno, la beatificación de San Isidro tuvo un montón de follones, la canonización, perdón, porque fue canonizado junto a, como dicen los italianos, se canonizaron entonces a un santo y 4 españoles, los italianos son muy suyos. Se canoniza a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco Javier, a San Ignacio de Loyola, a San Felipe Neri, que no había escrito un párrafo en su vida. Y encima era un labriego, era humilde, no era culto y estaba casado. Problemas. No se puede canonizar a alguien que hubiese estado casado. Pero como entonces la corona tenía poder, por lo menos más que en la actualidad, pues Felipe IV se mete por medio y canonizan a San Isidro, con una diferencia de un día, me parece, en la bula, pero que al final se ha quedado con el mismo día de la canonización para que no haya ningún tipo de problemas. Bueno, pues como la fama de San Isidro empieza a ser mayor todavía y la capilla del obispo se empieza a quedar pequeña, pues se decide volver a trasladar el cuerpo de San Isidro a una nueva capilla que se estaba construyendo en la iglesia de San Andrés. Viene una torrentera de agua, no calculan bien los cimientos, la iglesia se viene abajo y no se puede trasladar el cuerpo. ¿Qué hace? Pues Mariana de Austria, la que había comenzado las obras de la colegiata de San Isidro, pues da dinero para que se levante una nueva capilla para San Isidro, que es lo que hoy vemos como cabecera de la iglesia de San Andrés. Si habéis ido por la Plaza de la Cebada, veréis que hay como la iglesia grandota, un torreón grandote que es un poco desproporcionado. Pues esa es la capilla profusamente decorada, al gusto de la época, que estamos hablando de 1655, para que albergue los restos de
San Isidro. Y ahí estuvo durante casi 100 años San Isidro, porque bueno, pues tenía una capilla digna, pero tenía un problema. No tenía sacristía, no tenía dependencias para que pudieran estar la gente, es decir, problemas. Y claro, canonizado el santo, pues esto era un problema porque venía cada vez más gente a venerar las reliquias. Se convierte todo esto en un asunto de Estado, porque claro, por un lado está el pueblo, por otro lado está la Real Congregación, por otro lado está la corona. Llega Carlos III y dice, a ver, aquí esto es patronazgo de la corona, que es la que ha puesto los cuartos para edificar los distintos edificios en los que ha estado San Isidro, con lo cual sigue siendo esto patronazgo de la corona, y la corona tiene, y de hecho es así hoy, el hermano mayor es el rey, el hermano mayor, el que está normalmente es el teniente, el segundo de a bordo. Bueno, pues termina el conflicto diciendo que la corona tiene el poder sobre las reliquias y que bueno, pues que la capilla que se queda construida como tal, pero entonces está separada física y jurídicamente de la Iglesia. Y esto es muy importante, porque la Iglesia no tiene nada que ver con eso, como ocurre hoy. Hoy el cuerpo de San Isidro pertenece a la Hermandad de San Isidro, descansa en una iglesia, pero es propiedad no es propiedad de la Iglesia, es propiedad de la Hermandad, vamos a decirlo así. Entre tantos avatares, San Isidro sigue favoreciendo la salud de todos, incluida la de los monarcas. Mariana de Neuburgo, que es la nuera de Mariana de Austria, la esposa de Carlos III, tras mejorar de una enfermedad, le regala otra nueva arca y encarga a un arca hecha en nogal, recubierta con una seda encarnada y con un montón de filigranas de plata. Arca, que es la que veréis si vais a ver a San Isidro de los días del 21 al 28, que va a estar expuesto en la capilla de la Inmaculada de la iglesia de San Isidro. Bueno, pues esta reina regala al santo esta ataúd porque, bueno, pues le ha curado una enfermedad. Es un arca que tiene 8 remates de plata, tiene 9 cerraduras y además estaba dentro del arca de los plateros, que no es la que contemplamos hoy. Lo que contemplamos hoy, esa especie de arca napoleónica, es una réplica del arca que regalaron los plateros, pero está hecho en madera y es no es ni pan de oro, está pintada dorada, porque la auténtica estaba hecha en plata, en platino, y fue en la guerra civil, como no encontraron las reliquias del santo, fue lo que se llevaron por delante. Bueno, pues en total eran 15 llaves las que guardaban el cuerpo del santo. Imaginaros, para abrir el sarcófago cada vez que se abría, un show. Pero ¿qué ocurre? Cambia la dinastía y vienen los Borbones, cambia la corona, pero sigue la costumbre de llevar a palacio al santo, y así Felipe V, Isabel de Farnesio, Felipe VI, hasta Carlos III, llevan a palacio las reliquias del santo. Pero no es llevarlas a palacio chimpún, no, es que lo ponían, lo abrían, sacaban el cuerpo, lo ponían en la antecámara, incluso en el dormitorio del rey, para que el rey lo venerara, y unas veces curaba y otras veces pues no tenía esa suerte y moría, pero moría santamente venerando las reliquias del santo. En 1767 deciden que la capilla de San Andrés se queda pequeña, por lo que os he dicho antes. Para el culto no disponen sacristía y piden a Carlos III que, como ha expulsado a los jesuitas y el templo del templo de la colegiata está vacío, le proponen llevar al santo para allá. Carlos III, traslada al santo a la Real Colegiata sin dudar ni pedir permiso, porque no era un asunto de la Iglesia, era un cambio de domicilio del santo. Y entonces lo que hace es mandar a Ventura Rodríguez que remodele todo el retablo y que remodele la decoración del templo. Por eso tiene esa decoración un tanto más barroca, aunque lo que hay ahora mismo pues es escayola pintada, no es, como me decía un chaval, dice, es que todo este oro que tienen ustedes aquí, digo, tú rasca y todo el oro que puedas coger, te lo llevas y lo vendes, ya verás qué rico te vas a hacer. Escayola pintada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues remodelan el templo, como digo, y cambia la advocación del templo, dedicándoselo y ya poniéndole el título de Real Colegiata de San Isidro. Estamos hablando de abril de 1767. Y desde entonces, el cuerpo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza, porque también lo trasladan de la casa consistorial para que repose junto a su esposo. Entonces está, según vemos el retablo mayor, vemos abajo el sarcófago en terciopelo original
de 1600 y pico de Santa María de la Cabeza, y encima está el arca reproducida y en su interior el ataúd de plata regalo de Mariana de Neuburgo, y que es una verdadera filigrana, que estuve viendo yo el otro día cómo lo estaban restaurando y es una auténtica maravilla. Y allí estuvo hasta la Guerra Civil, que lo tuvieron que trasladar. Pero durante todo este tiempo, desde 1767, el cuerpo de San Isidro ha ido yendo y viniendo, ha sido expuesto a la veneración, lo han visto un montón de fieles, porque se abre el sarcófago, tiene un vidrio del siglo XVIII, claveteado con unos clavitos muy finamente puestos, en los que tú puedes ver el cuerpo de San Isidro. Y como estamos un poquito mal de tiempo, voy a leer un escrito de 1880, en el que se dice que se abre el cuerpo, el sarcófago, y se reconoce el cuerpo que estuvo, y esta vez tuvo acceso a la prensa. Dice, se conserva el cuerpo perfectamente momificado, excepto la frente, parte del cráneo y el maxilar inferior, que presenta el hueso descubierto. También han desaparecido la parte cartilaginosa de la nariz, el pelo, las orejas y las últimas articulaciones de algunas falanges de los pies, el que se llevó la dama de la Reina Católica. Solo se conserva un diente en la mandíbula inferior, tiene cerrados los párpados y es circunstancia notable la de conservar los ojos sin haberse secado. El cuerpo está en posición supina, desnudo, cruzados los brazos sobre el pecho y dobladas hacia adentro las manos, de manera algo violenta. Una ligadura de seda descolorida abarca los brazos en su punto de enlace, que es la que sujeta el brazo que quiso quitar doña Juana. La cavidad torácica tiene un gran desarrollo, aparece perfectamente cubierta de carne modificada, y dice que la longitud en 1885 era de 1,75, lo que dice que el santo labrador debía de ser de estatura gigantesca. Bueno, luego dice una serie de cosas más, pero la última vez que se abrió el cuerpo fue en el año 1985, en el centenario de la erección de Madrid como diócesis. Sabéis que Madrid ha estado siempre unida a Toledo. En 1885 se divide la diócesis de Toledo, se crea la diócesis de Madrid y se propone como catedral la futura catedral de la Almudena, que ha tardado unos cuantos años en construir. Mientras tanto, se dice que la Catedral de Madrid va a ser la Real Colegiata de San Isidro, porque era el templo más grande, más espacioso y de mejor plantel que había en Madrid. Así es. En 1985 se abre por última vez el